Una llamada misteriosa, un marido perdido por las calles de Liverpool y una casa cerrada por dentro son los elementos de un asesinato que nunca se ha resuelto. En Veredictos Discutidos, el caso de William Herbert Wallace. El quinto paso hacia la horca dependía del impermeable, una de las claves más curiosas y enigmáticas que hayan salido de las novelas policiales. Cuando descubrieron el cadáver, el cuerpo de la señora Wallace estaba tendido sobre la alfombrilla, bien apretado contra ella, enrollado y semioculto. Había un impermeable empapado en sangre que había sido parcialmente quemado. Era el impermeable de Wallace, según él mismo lo reconoció. Ahora, dijo Emer, con una mirada a los jurados que pretendía y conseguía decir mucho, permítanme llamarles la atención sobre esto. El impermeable es encontrado allí después de haberse hecho con él alguna tentativa, si no fue por accidente, de quemarlo. Consideremos, ¿quién tenía interés en quemar ese impermeable? Suponiendo que alguien haya irrumpido en la casa, no hay rastros de que alguien lo haya hecho. Esa persona puede haber descolgado el impermeable y habérselo puesto para evitar que la sangre le manchara las ropas. Pero si lo hizo, ¿por qué pretendió luego destruirlo? ¿Por qué habría de querer destruir el impermeable de otro? Era un argumento convincente e importante por lo que implicaba. El dueño del impermeable, por el mismo motivo, querría destruirlo. Inculcada esta deducción en la mente de todos los jurados, Emer ofreció una muy ingeniosa reconstrucción del crimen. La señora Wallace, recalcó, estaba tendida en un charco de sangre. La sangre había salpicado los muebles y las paredes, pero, aunque el asesino había subido inmediatamente después, no se había hallado un solo rastro de sangre en su camino, con una pequeña excepción que no viene ahora al caso. Fuera de la sangre encontrada en el lugar del crimen, solo había un coágulo en un recipiente que estaba colocado al lado de una palangana ordinaria. Uno de los juicios criminales más famosos, dijo Emer, fue el de un hombre que cometió un crimen cuando estaba desnudo. Un hombre puede cometer perfectamente un crimen cubriéndose solamente con un impermeable, como si fuera una bata. Una vez cometido el asesinato, deja allí el impermeable y se lava. Los miembros de un jurado, como un auditorio de niños, siempre se dejan ganar por un cuadro realmente vivido. Aquí se evocaba una serie completa de cuadros, cada uno con sus acentuados perfiles y efectos. Wallace, en el piso superior, poniéndose con toda sangre fría el impermeable. Wallace, que baja, escalón por escalón, hacia la víctima, confiada. Después, la acción cruel y sanguinaria de rápida aniquilación. Luego Wallace, que se quita el impermeable empapado, como podría arrojar su bate un boxeador a la luz del reflector de la arena. Qué adecuada y elocuente era la sencilla frase de Emer. Wallace, que intentaba quemar el impermeable y descubre que su horario cuidadosamente planeado estaba atrasado. Wallace, que procede, como mejor pudo, a arrollar el impermeable debajo del cuerpo inanimado de su mujer. Wallace, que sale de su casa a la calle malvado, triunfante, satisfecho y libre. Wallace y siempre Wallace, pues ¿quién más podía haber querido destruir el impermeable? En orden cronológico, este es el quinto paso hacia la horca. En orden de eficacia, podría ser el primero. Los proyectiles más grandes habían sido ya lanzados. Emer continuó con una ráfaga de metralla. Una especie de atizador de hierro había estado junto a la estufa de gas de la sala desde tiempo inmemorial, según informó una mujer que iba a hacer la limpieza.
Estaba allí cuando fue por última vez. Faltaba después del asesinato. Era, dijo Hammer, un arma ampliamente suficiente para haber llevado a cabo este hecho y, además, muy fácil de hacer desaparecer. En un jarrón sobre la chimenea del dormitorio había unos bonos del tesoro, uno de los cuales estaba marcado o salpicado de sangre. Esto demostraba, dijo Hammer, que había sido manoseado por el asesino y por lo tanto la idea de robo podía ser descartada del todo. Y si eliminamos el dinero, añadió el abogado, ¿qué queda? En la calle, el 22 de enero, hubo una conversación entre Wallace y el capitán del equipo de ajedrez que había recibido el mensaje de Qualtrough. ¿Puede usted decirme, le había preguntado Wallace, a qué hora lo recibió? Como a las 7 más o menos, creía el capitán. ¿No puede ser más exacto?, preguntó Wallace. Es de gran importancia para mí. Ahora bien, ¿por qué era de gran importancia para él?, preguntaba Hammer. La policía en ese momento no le había dicho, por cierto, que pensaba que él era la persona que había telefoneado. Estos eran, sin embargo, detalles secundarios y Hammer era un artista demasiado sensible para concluir este pasaje brillante de su sinfonía en un diminuendo. Había hecho un alegato memorable e intentaba coronarlo con un memorable final. Dejó el pesado libro negro de apuntes que, según su costumbre, había usado desde el principio hasta el fin como símbolo y memorándum a un mismo tiempo. Enfrentó francamente al jurado, las manos libres para los gestos culminatorios, y llegó con una naturalidad maestra a su final, en un deslumbrante resumen del caso que había presentado. El llamado telefónico desde la casilla próxima, la ostentosa y persistente búsqueda de Menlove Garden East, el inconveniente de las puertas que tan oportunamente desaparecían, el aspecto frío, sosegado del preso, el impermeable. Todas estas armas tan laboriosamente reunidas fueron lanzadas sobre el blanco en aniquiladora sucesión. La peroración fue digna del resto del discurso. Si ustedes creen que el caso está claramente probado en contra de este hombre que brutal y desenfrenadamente dio muerte a su infortunada esposa, es el deber de ustedes hacerle correr la misma suerte. Durante el largo y opresivo tour de force, Roland Oliver permaneció callado, por necesidad en su asiento, lo mismo que su cliente. Nada podía hacer salvo mantenerse en calma. Ahora Hammer había terminado. Las declaraciones empezaban y de aquí en adelante le tocaría su parte al defensor. Pero no habría una repentina y espectacular transformación. Los procedimientos de los tribunales ingleses no lo admitían. Despedazar el argumento de la corona en las repreguntas debe preceder a toda tentativa de suplantarlo por el propio y, en el juicio de Wallace, con un sinnúmero de puntos, el proceso de despedazamiento está obligado a prolongarse. Los primeros pasos en este sentido fueron dados cuando el capitán del equipo de ajedrez pasó a declarar: este inocente instrumento de un plan diabólico acababa de ser interrogado por la corona. No se le había pedido que diera un informe directo sobre su conversación telefónica con Qualtrough, ni de la falta de prueba positiva de que Qualtrough fuese verdaderamente Wallace. Prueba que hubiese determinado de un golpe la conclusión. Esto hubiese violado la ley del rumor. Su prueba sobre el asunto se había concretado al mensaje que él había transmitido más tarde a Wallace. Oliver, que representaba al preso, podía renunciar si lo consideraba oportuno a la protección de la ley. Procedió a hacerlo con inmediata ventaja. «Me interesa», dijo al testigo, la voz que le habló por teléfono. «¿Cree usted que podría repetirnos la conversación? Puedo darles una idea. La parte que me interesa en particular», dijo Oliver,
es cuando el desconocido le habló del negocio o lo que fuere. ¿Puede usted recordarlo? Oh, sí. El capitán del equipo de ajedrez, ignorante de las leyes que gobiernan los movimientos del tribunal forense, debe de haber pensado por qué nadie le había preguntado esto antes. Voluntariamente lo refirió todo. Le dije que el señor Wallace vendría esa noche al club y le pregunté si deseaba volver a llamarlo. Dijo no, estoy demasiado ocupado. Mi hija cumple hoy 21 años y deseo ver al señor Wallace por asuntos de negocios. Es algo respecto a sus ocupaciones. ¿Algo respecto a sus ocupaciones acoplado a una referencia a su hija? Sí. El aguijón había sido totalmente arrancado de una de las críticas más severas de Hemer, la de que Wallace en el tranvía había hablado sobre un asunto importante, cuando nadie le había dicho cuál era el asunto de Qualtrup. Después de esta victoria en un asunto de secundaria importancia, Oliver pasó a un punto mucho más importante. ¿Usted mantuvo una conversación con el desconocido? Sí. ¿Dijo usted que era una voz fuerte y áspera? Sí. ¿Y segura? Sí, segura de sí misma. Luego siguieron 5 de las más trascendentales preguntas y respuestas que se hayan formulado en un tribunal legal. ¿Era una voz natural? Eso es difícil de juzgar. Lo sé, pero en ese momento ¿se le ocurrió a usted que no era una voz natural? No, no tenía razón para pensarlo. ¿Conoce usted bien la voz del señor Wallace? Sí. ¿Se le ocurrió a usted que era una voz parecida a la del señor Wallace? Ciertamente no. La precisión de esta respuesta tenía mayor peso porque el testigo se había mostrado excepcionalmente escrupuloso y nada dispuesto a aseveraciones dogmáticas. ¿Se le ocurre a usted ahora que tenía algún parecido con la voz del señor Wallace? El testigo meditaba con la cuidadosa reflexión de un jugador de ajedrez. Decirlo sería para mí un gran esfuerzo de imaginación, contestó. Los periodistas escribieron a prisa, los espectadores arquearon las cejas. 1 o 2 se sintieron impelidos a dirigir su mirada a Hemer, que miraba al frente con majestuosa indiferencia. Las operaciones de despedazamiento estaban en plena marcha. Siguieron todo ese día y el siguiente el regimiento de testigos, no había menos de 26, llamado para firmar esa arrolladora apertura, deshizo, en suma, todo lo que había quedado establecido. Los golpes de la corona, que habían parecido tan mortales al brotar de la mano de Hemer, se esfumaron inofensivamente en el vacío.